Buenas tardes, jóvenes. Sigamos aquí con el desarrollo de las grabaciones de las clases que no se pudieron subir o que no quedaron subidas en el sistema de la plataforma, pero que ya van a quedar para sus respectivos, mm, digamos, mm, encuentros, ¿no? Ustedes van a encontrar estas grabaciones ya que no las tuvieron antes y puedan discernir, puedan leerlas, escucharlas. Y cualquier inquietud, por favor, en el grupo de WhatsApp que abrimos, gracias a Humberto Valencia, para que me digan cualquier inquietud que tengan con respecto a esas clases. Ahí vamos avanzando. Este tema de hoy va a ser el tema de septiembre 7, va a ser Introducción a la Economía Matemática, otro de los temas importantes. Los estudiantes que tenemos: Jessica Alejandra, Jessica Natalí, Rey Roger, Humberto Antonio Valencia e Ingrid Viviana. Bueno, entonces, podríamos comenzar por decir que la economía matemática es una disciplina que fusiona las herramientas matemáticas con la teoría económica para analizar y resolver problemas económicos de manera rigurosa. Su propósito fundamental es proporcionar una base sólida para el estudio de las decisiones económicas y sus consecuencias. Esta disciplina utiliza conceptos y técnicas matemáticas para modelar y cuantificar las interacciones entre los agentes económicos, llámese agentes los que siempre hemos mencionado: familia, Estado y empresas, lo que permite una comprensión más profunda y precisa de la economía. La economía matemática se ha convertido en una parte esencial de la economía moderna debido a su capacidad, ¿cierto?, para abordar cuestiones complejas de manera cuantitativa. Permite a los economistas formular modelos que representan situaciones económicas del mundo real y utilizar matemáticas para analizar estas situaciones. Obviamente que sí. Estos modelos pueden ser herramientas poderosas para tomar decisiones informadas en áreas como la política económica, la inversión importante, la gestión empresarial y la planificación gubernamental. Vamos a hablar de otro tema importante que es el desarrollo histórico de la economía matemática. Inicios. Entonces veamos a ver inicios. El uso de las matemáticas en economía se remonta a los escritos de los economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo. Sin embargo, la formalización de la economía matemática ganó impulso en el siglo XIX con la obra de León Warras y Augusto Cournot, ¿cierto? Bien. Contribuciones de Walras. León Walras, un economista suizo, es conocido por su desarrollo de la teoría del equilibrio general. Ahí es donde se aplican más las matemáticas, las gráficas. Su trabajo fue fundamental para establecer las bases de la economía matemática moderna al introducir ecuaciones para representar la interacción de los múltiples mercados. Correcto. El desarrollo histórico de la economía matemática es un viaje fascinante que abarca varios siglos. Algunos de los máximos exponentes de esta historia incluyen, vamos a relacionarlos uno por uno. El primero, León Walras, nuevamente. Walras es considerado uno de los padres fundadores de la economía moderna, matemática moderna. Su obra, Elements of Pure Economics, introdujo el concepto de equilibrio general, donde la oferta y la demanda, ya lo habíamos dicho, de todos los bienes y servicios se igualan en una economía. Este concepto sentó las bases para la modelización matemática de los mercados. Agustín Cornut, otro autor, otro pensador económico de esa época, de la época de los neoclásicos, ¿sí? Cornut fue un economista y matemático francés que realizó contribuciones significativas al análisis matemático de la economía. Su obra Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Weight
Fue pionera en la aplicación de matemáticas al estudio de la economía y la competencia en mercados, o en los mercados mejor. León Kantorovich, un matemático soviético, contribuyó al desarrollo de la programación lineal. Y entra la programación lineal importantísima, ¿cierto? Álgebra lineal, programación lineal, investigación de mercados, todo este tipo de cosas. Una técnica fundamental en la economía matemática que se utiliza para la asignación eficiente de los recursos ilimitados. Bien. Ahora viene otro tema importante que son los modelos matemáticos en economía. Bueno, estoy en tierra caliente grabando esto. Imagínate. Bueno, bien. Quiero, antes de seguir con los modelos matemáticos en economía, quiero hacerle una pequeña introducción sobre lo mismo, ¿no? Las aplicaciones de las matemáticas en la economía incluyen, ¿qué incluyen? Entonces, problemas de optimización con el equilibrio como meta, ya sea de un negocio o una empresa o una familia, o para un cuerpo encargado de la generación de políticas económicas. ¿Qué es la economía de las matemáticas? Vamos a definir algunas cosas, pues aquí ya las definí, pero me gustaría tener un poquitico más esbozadas. Entonces, esta rama es una derivación de la matemática aplicada que estudia el valor del dinero en el tiempo. Ojo, estudia el valor del dinero. Aquí ya se comienzan a vislumbrarse los temas de evaluación de proyectos, ¿no? De proyectos de inversión, proyectos sociales. Y ahí es donde viene un término que es importantísimo para el valor del dinero en el tiempo, ¿cierto? La tasa de interés, combinando el capital, la tasa y el tiempo para obtener un rendimiento o interés a través de métodos de evaluación que permite tomar decisiones de inversión, correcto. ¿Cuáles son los tipos de la economía? Entonces, economía teórica, economía empírica, micro y macroeconomía, economía normativa y economía positiva, economía ortodoxa y heterodoxa. Bueno, ¿cuál es el objeto del estudio de la economía? Bueno, ya dijimos, ¿no? La economía es la ciencia social que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos, o sea, los agentes económicos, organizan los recursos disponibles que suelen ser escasos para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar, ¿correcto? Bien. ¿Qué rama de la economía hace uso de métodos matemáticos y estadísticos? Veamos, también, la econometría. La econometría, que es uno de los cursos que ustedes ven también, más adelante lo van a ver, aquí en economía, que es, dije yo, hace uso de los métodos matemáticos y estadísticos. La econometría emplea la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística para cuantificar fenómenos económicos. ¿Qué es la econometría? Bueno, entonces se trata de eso, de medir, ¿cierto? De medir, se encarga de medir todo lo relacionado con la estadística, como su propia palabra lo dice, la inferencia y el estudio, el estudio los modelos, de los modelos, y estudia los recursos disponibles que suelen ser escasos. Entonces, ahí a través de unas fórmulas econométricas, pues deben salir tendencias. La rama de la economía que hace uso de las matemáticas y estadísticas. La econometría entonces emplea la teoría, ¿cierto?, económica, las matemáticas y la inferencia estadística para cuantificar fenómenos económicos. Bien, conclusión. Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos seguir aquí hablando sobre el caso de los modelos matemáticos en economía, que iba ahí, jóvenes, iba ahí. Bien. Los modelos matemáticos en economía son herramientas esenciales que utilizan ecuaciones y relaciones matemáticas para representar y analizar fenómenos
económicos complejos, ¿cierto? Estos modelos permiten a los economistas describir, cuantificar, prever cómo funcionan los sistemas económicos en una variedad de situaciones complejas. En la teoría de la utilidad, por ejemplo, se utilizan las funciones de utilidad matemáticas para representar las preferencias de los consumidores. Recuerden los temas que ya vimos. Estas funciones ayudan a entender cómo los consumidores toman decisiones de consumo y maximizan su bienestar, así como lo hacen las empresas, maximizan sus beneficios, ¿no? Aquí en este caso los consumidores maximizan su bienestar, considerando factores como el precio y la cantidad de bienes, ¿cierto? Bien. En la teoría de la oferta y la demanda, a ver, veamos. Los modelos matemáticos representan la interacción entre productores y consumidores en un mercado, ¿correcto? Las ecuaciones matemáticas describen cómo los cambios en el precio afectan la cantidad demandada y ofrecida de un bien o servicio. Estos modelos son fundamentales para comprender cómo se establecen los precios y cómo se asignan los recursos en una economía de mercado. Perfecto. Modelos de equilibrio general. Veamos. Otro tema. Los modelos de equilibrio general son un enfoque fundamental en la economía matemática. Representan una economía completa con múltiples mercados y agentes económicos. En un estado de equilibrio general, la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, lo que planteaba Walras desde la teoría del equilibrio, en todos los mercados, lo que implica una asignación eficiente de recursos. El equilibrio walrasiano de Walras. Bien, vamos a ver de qué trata esto. Bien, desarrollado por León Walras. Describe este estado de equilibrio global en una economía, ¿cierto? En este modelo, las ecuaciones matemáticas representan la oferta y la demanda de todos los bienes y servicios. El equilibrio walrasiano es esencial para comprender cómo se alcanza la coordinación entre diferentes mercados en una economía compleja. Perfecto, este nos ayuda. Estos modelos de Walras nos ayuda a entender un poco más la complejidad del mercado. Bien, el modelo de insumo y producto de Wassily Leontiev, otro modelo, que es otro ejemplo de modelo de equilibrio general a nivel de matriz. En este enfoque utiliza una matriz para representar las interacciones entre diferentes sectores económicos y permite analizar la estructura económica y las cadenas de suministro, ¿cierto? Los modelos de equilibrio general son poderosas herramientas para analizar el funcionamiento de una economía en su conjunto. Permiten evaluar cómo los cambios en un mercado afectan a otros mercados y cómo se llega a un equilibrio global. Estos modelos son esenciales para la formulación de las políticas económicas y la comprensión de las interacciones económicas en una escala más amplia. Teoría de juegos, otro digamos, mm, no, otro concepto. Un concepto también teoría de juegos. Es casi que un curso. Aquí en economía nosotros dictamos teoría de juegos. Hay un curso llamado teoría de juegos en economía que de pronto lo van a ver ustedes más adelante en su curso virtual de economía, sí, de economía. Bien. Teoría de juegos. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que nos dice teoría de juegos? Contribuye John von Neumann y Morgenstern. Son dos. Von Neumann y Morgenstern desarrollaron la teoría de juegos que utiliza modelos matemáticos, son modelos matemáticos desde luego, para analizar decisiones estratégicas en situaciones de interacción. Su obra Teoría de Juegos, Theory of Games, se pronuncia Games, se escribe Games, and Economic Behavior, quiere decir sienta las bases para la aplicación de la teoría de juegos en la economía. Importantísimo este
este tema de teoría de juegos. Hay libros completos de esto. Importancia actual de la economía matemática. Vamos a ver, hoy en día, ¿qué tan importante es la actual economía matemática? Política económica. Pues política económica los modelos matemáticos son fundamentales para la formulación de políticas económicas, ¿cierto? Como la regulación de mercados, la política monetaria y fiscal y planificación económica a largo plazo. Entonces, repito, en la política económica los modelos matemáticos son fundamentales para la formulación de políticas económicas como la regulación de mercados, la teoría de la política monetaria y fiscal y la planificación económica a largo plazo. Comportamiento del consumidor, jóvenes. ¿Cómo se comporta el consumidor? La economía matemática permite comprender y predecir el comportamiento del consumidor, ¿cierto? Lo que es esencial para las estrategias del marketing y ventas. Claro que hay que tener en cuenta el consumidor, el comprador. Finanzas. Bueno, otro tema actual, que se lleva a cabo, cómo se estudia, cómo se debe llevar a cabo, sí, el estudio de las finanzas. En la finanza los modelos matemáticos son esenciales para la gestión de carteras de inversión, la evaluación de activos, la gestión de riesgos, etcétera. Todo eso es importante. Comercio internacional, obvio, claro. Los modelos matemáticos ayudan a comprender las implicaciones económicas de las políticas comerciales y las relaciones comerciales internacionales. Toda esta economía matemática ayuda a estos temas. Ciertos temas como comercio internacional, que acaba de las finanzas, el comportamiento del consumidor, la política económica, teoría fiscal, teoría monetaria y fiscal. Todo esto, la economía matemática, pues ayuda, ¿cierto? A mitigar un poco la complejidad que tienen estos temas. Bien, viene otro que es la predicción económica en las matemáticas. La economía matemática se utiliza en la predicción económica, claro, tendencias, en análisis de tendencias económicas, digo acá, lo que es crucial para la toma de decisiones empresariales y gubernamentales, correcto. Teoría de la elección racional, ojo, teoría de la elección racional, otro tema. Ahí vamos. Bien. Teoría de la elección racional. Entonces, la teoría de la elección racional es un componente clave de la economía matemática. Se basa en un supuesto de que los individuos y las empresas tomen decisiones que maximizan su utilidad o beneficio, sujeto a restricciones. Esta teoría utiliza modelos matemáticos para representar cómo las personas toman decisiones económicas, lo que es fundamental para comprender el comportamiento humano en el contexto económico. Correcto. Modelo de equilibrios en los mercados financieros. Ah, que es importante acá. Importantísimo, joven. Bueno, entonces, la economía matemática desempeña un papel esencial en los mercados financieros. Claro. Los modelos de equilibrio como el modelo de equilibrio de mercados de capitales, el Sherbrooke Interest CAPM, ¿cierto? Que es el modelo de fijación de precios. Ese mismo es el modelo de fijación de precios, de activos de capital. Bien. Utilizan matemáticas para utilizar el riesgo y el rendimiento de los activos financieros. Estos modelos son cruciales, jóvenes, para la toma de decisiones de inversión y la gestión de carteras. Eh, Ahora vamos a ver qué pasa con la economía computacional y Big Data. Y Big Data. ¿De qué trata eso? Veamos. ¿Qué es la economía computacional? La economía computacional, pues, a ciencia cierta, es una disciplina, ¿cierto?, entre la computación científica. Ahí entra la computación científica, ¿cierto? Bien, ¿y qué es el Big Data? Ojo, el Big Data, que también lo escuchamos mucho. Es el registro de llamadas y otras fuentes para mejorar la experiencia de interacción, ¿cierto? Y así como maximizar el valor
ofrecido. Esto es lo que quiere decir el Big Data. En la era actual, ¿cierto? Les permite recopilar datos de redes sociales, visitas o páginas web. Todo eso tiene que ver con Big Data. Bueno, bueno. En la era actual, la economía matemática se ha beneficiado enormemente de la computación, claro, y el análisis de datos a gran escala. La matemática se aplica en la resolución numérica de modelos complejos y en él el análisis de grandes conjuntos de datos para identificar patrones y tendencias económicas. La econometría y la estadística desempeñan un papel central en este aspecto. Correcto. Podríamos decir también que es un modelo de valoración de activos financieros que permiten calcular la tasa interna de rentabilidad de un activo financiero en función del riesgo asumido, ¿cierto? También podemos decir que es el rendimiento mínimo requerido por los inversores para financiar proyectos de la compañía. Esto ayuda a la teoría de decisiones de inversión y financiamiento. Todo esto, la economía matemática está inmersa en estos aspectos, ¿cierto? Entonces ayuda a la economía computacional, el Big Data y otros. Ahora sí, hablemos del desarrollo de las políticas públicas. Vamos a ver qué también tiene que ver eso con lo que estamos hablando. Bueno, entonces, tendríamos desarrollo de las políticas públicas. ¿De qué hablamos acá? La economía matemática es esencial en la formulación de políticas públicas, claro que sí. Los gobiernos utilizan modelos matemáticos para evaluar el impacto de políticas fiscales, comerciales y sociales en la economía. Claro que sí, muchachos. Estos modelos ayudan a tomar decisiones informadas sobre cuestiones como la regulación económica, los impuestos y los programas de bienestar. Perfecto. Viene otro tema que tiene también que ver, y está inmersa en la economía matemática, que es los enfoques interdisciplinarios. Veamos. Enfoques interdisciplinarios. La economía matemática se ha vuelto cada vez más interdisciplinaria. Claro, claro. Se combina con campos como la psicología, la sociología y la ciencia de datos para comprender mejor el comportamiento económico humano. Esto es especialmente relevante, muchachos, en la investigación sobre la economía del comportamiento y la economía experimental. Perfecto. Ahora vienen otros modelos de crecimiento económico, veamos. En el estudio de crecimiento económico, los modelos matemáticos, en el caso del Producto Interno Bruto, el PIB, cierto que estudia los cuatro variables, los cuatro componentes de la economía máxima, que son el consumo, la inversión, el gasto del gobierno y las exportaciones netas. Ese Producto Interno Bruto, que es el mismo estudio de crecimiento económico, ayudan a explicar cómo las tasas de crecimiento de la producción y el ingreso están relacionadas con variables como la inversión, repito, el capital y la tecnología. Claro que tienen que estar relacionadas. Estos modelos son fundamentales para la planeación económica a largo plazo. Correcto. Viene otro. Ya lo habíamos dicho. Economía de la información y teoría de juegos aplicados. Aplicada. Entonces tendríamos nosotros. Economía de la información y teoría de los juegos aplicados. La economía de la información utilizada en la teoría de juegos y modelos matemáticos para analizar cómo las asimetrías de información afectan el comportamiento económico y las transacciones. Esto es crucial en campos como la subasta, las finanzas y las estrategias empresariales. Futuras tendencias, ojo, futuras tendencias del GPT está por acá. Bien. La economía matemática sigue evolucionando con el avance de la tecnología y el acceso a datos cada vez más grandes y complejos. El aprendizaje automático y la inteligencia artificial como el GPT, ChatGPT, están siendo aplicados en la economía para el análisis predictivo, ¿cierto? Y la toma de decisiones. Bien. Viene la economía
una partecita más. La economía experimental y modelos de comportamiento. La economía matemática también se combina con la economía experimental para comprender cómo las personas toman decisiones económicas en situaciones controladas. Los modelos matemáticos se utilizan para representar y analizar el comportamiento observado en experimentos económicos. Esto ha llevado a avances en la comprensión del comportamiento en contextos económicos y toma de decisiones. Sí, esto hay que tenerlo muy presente, ¿no? La economía matemática se combina con la economía experimental y comprende que las personas toman decisiones económicas y situaciones controladas también. ¿Listo? Los modelos matemáticos se utilizan para representar y analizar el comportamiento observado en experimentos económicos. Financiamiento de proyectos y riesgo, ojo, también tiene que ver. A ver, veamos. En la toma de decisiones de inversión y financiamiento de proyectos, la economía matemática desempeña un papel crucial en la evaluación de riesgos y rendimientos. Se utilizan modelos matemáticos para determinar la viabilidad económica de proyectos y para tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos financieros. ¿Qué tan viable es el proyecto? ¿Qué tan viable no lo es? En fin. Entonces ahí entra también la economía matemática, influye, está inmersa en el campo de la inversión y el financiamiento de proyectos. Ahí están unas variables económicas como el valor presente neto o el valor actual neto, el PAN. También está la tasa interna de rentabilidad, la TIR. También está en relación beneficio-costo y valor equivalente y otros. Muchas variables económicas hay. Dentro de estas variables y en la toma de decisiones de inversión y financiamiento está la economía matemática que desempeña un papel preponderante ahí y ayuda a tomar la decisión más viable para ejecutar el proyecto. Bueno, modelos de mercado de capitales. Miren la otra. Modelos de mercado de capitales. La economía matemática es fundamental en la teoría de los mercados de capitales, que se enfoca en la asignación eficiente de recursos financieros, modelos como el modelo de precios de activos financieros, el CAPM, que ya lo hemos visto, y el modelo de valoración de activos financieros, el APM, que es un software, ¿cierto? El APM es un software que nos permite, ¿cierto?, descubrir aplicaciones, mostrar la experiencia del usuario o de usuarios, trazar y diagnosticar, ¿cierto?, problemas a nivel de aplicación. Eso es lo que nos ayuda este software, con la ayuda de la economía matemática de la PM, a diagnosticar, ¿cierto? Bien. Viene la economía del medio ambiente, que no falta. Todo lo que tiene que ver con medio ambiente, que ver con economías limpias. Todo esto tiene que entrar la economía matemática también a ayudar, a aportar y ayudar a que las cosas salgan mejor, ¿no? Para las sociedades. Economía del medio ambiente. La economía matemática se aplica en la economía del medio ambiente también, claro, para abordar cuestiones como la gestión de recursos naturales, ¿sí? Y la externalización, que ya lo hemos hablado, externalización negativa o positiva, según el caso, ¿no? Hay externalidades positivas que ayudan y hay externalidades negativas que por el contrario perjudican. Entonces, de costos ambientales, entonces la matemática entra ahí también, la economía matemática entra ahí a evaluar eso. Los modelos matemáticos ayudan a analizar cómo las políticas económicas pueden afectar el medio ambiente y la sostenibilidad. Correcto, muy bien. Econometría y movilización estadística. Ya hemos hablado algo de eso. Bueno, entonces, de qué trata el tema? La econometría utiliza modelos matemáticos y estadísticos para analizar datos económicos y estimar relaciones entre variables, ¿correcto? Es esencial para la investigación empírica en economía y para verificar las hipótesis teóricas con datos reales. Chacho, está bien. También entra en la educación. La economía matemática entra en la educación. ¿Cómo entra? Bueno, vamos a explicar aquí. A ver. La enseñanza de la economía matemática desempeña un papel crucial
en la formación de economistas y profesionales en el campo económico. Claro. Proporciona a los estudiantes, a ustedes, a nosotros, las habilidades necesarias para comprender, analizar y resolver problemas económicos complejos. Resolución de problemas socioeconómicos. Ese es el penúltimo tema que tenemos acá. La economía matemática se utiliza para abordar una amplia gama de problemas socioeconómicos. Llámese sociología, llámese antropología, llámese psicología, llámese, bueno, todos los temas de ciencias sociales. Desde la pobreza va y la desigualdad hasta la política fiscal y la planificación urbana. Abarca todo eso, desde la pobreza, la economía matemática debe meterse en todos estos campos. Pobreza, desigualdad, y se llega, pues, por ende, a la política y teoría fiscal y la planificación urbana. Los modelos matemáticos permiten a los responsables de la toma de decisiones evaluar el impacto de diferentes políticas y estrategias de la sociedad, en la sociedad. Bien. Último tema importantísimo también que hay que tener en cuenta, avances tecnológicos y futuro de la economía matemática. Yo sí quisiera hacer un comentario sobre el futuro de la economía matemática. Tiene mucho ancho y mucho largo. Futuro de la economía matemática. Bueno, entonces, el avance de la tecnología incluye la inteligencia artificial, muchachos, claro, y el GPT, todas estas aplicaciones que tenemos ya para adelantar, ¿no? Y para avanzar en la parte tecnológica, que se nos facilite más el trabajo, ¿cierto? El trabajo tanto de los estudiantes como de los profesores. Estas herramientas permiten el análisis de datos a gran escala y la modelización más compleja. El futuro de la economía, el futuro de la economía, según los pronósticos, ojo, según los pronósticos de base, el crecimiento caerá, aquí decimos que caerá del 3.4 en el 2022 al 2.8 en el 2023. Bueno, son caídas, tendencias, ¿no? De la economía. Pero vamos a relacionar mejor la economía con las matemáticas, que es lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? La principal conexión entre matemáticas y la economía surge de hecho, o del hecho de que la realidad económica, o al menos una parte de ella, puede escribirse adecuadamente en términos de diversas magnitudes. Pueden medir, es decir, características expresables mediante números. Podemos expresarlo con números. Qué bueno. ¿Qué tipo de matemáticas se usa en la economía? El uso de álgebra matricial, por ejemplo, la misma álgebra lineal, lo que hablábamos nosotros, investigación de mercados, todo ese tipo de cosas, cálculo diferencial integral, ecuaciones diferenciales y la diferencia de programación, la programación matemática. Teoría de juegos, ya dijimos, métodos numéricos, probabilidad, estadística con métodos de razonamiento. Son habilidades desde hace algún tiempo en economía con lo que se ha entrado en una tercera estadía, ¿cierto? Entonces, la rama es una derivación, esta rama de la economía de las matemáticas es una rama de la matemática aplicada que estudia el valor del dinero en el tiempo, ya dijimos. Importante eso. Hablan de la tasa de interés, se debe, eh, cómo se debe escoger. Eso es la palabra escoger, la tasa de interés más apropiada para llevar a cabo un proyecto. Entonces ahí se utilizan todo este tipo de variables. Se combina la tasa la tasa en el tiempo, ¿cierto? Para obtener un rendimiento o interés a través de métodos de evaluación que permiten tomar decisiones de inversión, como las variables que hemos dicho, el valor presente neto, la tasa interna de rentabilidad, el valor equivalente y demás. Entonces,
El avance de la tecnología incluye la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Está transformando la economía matemática. Estas herramientas permiten el análisis de datos a gran escala y la modelización más compleja. El futuro de la economía matemática incluye un enfoque continuo de la interdisciplinariedad y la aplicación de tecnologías emergentes. Damos por terminado esta parte de introducción a la economía matemática, importante. Traten de consultar también ahí sus libros, sus sílabos, su texto guía y conteste muy bien las evaluaciones. Suerte Humberto y compañía, ya el amigo Hugo y demás compañeros de pensamiento económico. Suerte y pulso, que les vaya muy bien. Chao, chao. Adiós.